En este video aprenderás cómo utilizar una de las mejores herramientas que puedes encontrar para analizar tus gráficos, para practicar y para tener operaciones perfectas. Así que quédate hasta el final de este video para que puedas entender nuevos ejercicios para practicar y mejorar en el trading. Bien traders, una de las primeras cosas que debemos de saber es que a pesar que muchos traders tengamos las mismas herramientas o las mismas estrategias, al momento de abrir nuestros gráficos, cada uno de nosotros va a entender los gráficos de forma distinta. Normalmente nuestros gráficos los vamos a dividir en tres formas distintas. Sin importar que tú hagas forex, opciones binarias, acciones o futuros, el entendimiento que nosotros le damos a nuestros gráficos puede variar de persona a persona o de estrategia a estrategia, y esto puede definir el resultado de la mayoría de tus operaciones. Cada que nosotros abrimos un gráfico, debemos de saber que nuestros gráficos, además de que se mueven en dos partes, cada uno de los movimientos que nosotros identificamos los podemos ver de una forma distinta. Y te digo que esto depende de trader a trader, y cada uno de los movimientos, tanto de impulso como de retroceso, nosotros los vamos a llamar ondas. Sin importar que sea un movimiento hacia arriba o un movimiento hacia abajo, estos movimientos les llamamos ondas. Ahora, normalmente los gráficos se dividen en tres tipos de ondas, y para que tú puedas tener una buena operación y saber exactamente el momento perfecto para operar, debes de identificar las ondas en el mercado. Pero esto cambia por completo el entendimiento de tus gráficos y la operación que vayas a meter. El primer tipo de ondas son las ondas cortas, que es literalmente cada movimiento pequeño, cada pausa que tiene tu gráfico, tanto hacia arriba como hacia abajo. Y este tipo de análisis o este tipo de ondas le puede servir a los traders que meten operaciones más rápidas. Pero quiero que veas aquí en este gráfico del Bitcoin con el dólar cómo el entendimiento de nuestro gráfico cambia dependiendo la forma en que veamos nuestros gráficos. Las ondas cortas te van a servir para operaciones mucho más rápidas en periodos o en rangos del mercado mucho más pequeños, pero normalmente las ondas cortas no se utilizan mucho, ya que los movimientos que nosotros vemos son mucho más pequeños. Entonces directamente las ondas cortas quedan completamente descartadas. Pero lo que quiero que veas es que a pesar que tenemos un mismo gráfico, lo vamos a poder entender de formas distintas. Después de las ondas cortas pasamos a las ondas medias. Esto quiere decir que simplemente vamos a extender una onda corta a una onda media. ¿Qué quiere decir? Yo, por ejemplo, puedo tener aquí un movimiento de impulso con un retroceso pequeño, y este mismo movimiento lo podemos entender de diferentes maneras. Por eso a algunos traders les funcionan las estrategias y a otros no. Este movimiento, una onda corta sería marcar impulso, retroceso, impulso. Entonces aquí tenemos tres movimientos diferentes. Esto sería una onda corta, y una onda media sería simplemente extender todos estos tres movimientos como si fueran uno solo. Y esto hace que entonces el enfoque o el entendimiento de nuestros gráficos sea distinto, y puedes utilizar estas extensiones de onda para entender tus gráficos de mejor manera. Aquí te lo muestro. Por ejemplo, en este gráfico de aquí habíamos marcado las ondas cortas y era bastante complicado entender la dirección de nuestro gráfico, ya que los movimientos estaban muy pegaditos. Bueno, pues entonces las ondas medias sería simplemente extender los movimientos. En lugar de marcar movimientos pequeños, marcamos las extensiones de nuestras ondas con movimientos de una mayor extensión, y esto hace que ahora nuestros gráficos cobren un mayor sentido, y entender la dirección o entender la estructura de nuestros gráficos se vuelve mucho más sencillo. Esto sería una onda media, extender las ondas cortas o los movimientos pequeños en el gráfico. A esto se le llama una extensión, y te digo que por eso las estrategias o las confirmaciones son diferentes para cada uno de los traders. Normalmente nosotros vamos a utilizar este tipo de ondas, las ondas medias, para todo tipo de estructuras, para todas formas de hacer trading y para todas operaciones. Y por último vamos a tener las ondas largas. ¿Y cuál sería una onda larga? Bueno, en lugar de entender mis gráficos como varios movimientos de esta manera, una onda larga sería simplemente entender todo esto como un movimiento de impulso, y esto hace que entonces la confirmación de la estrategia sea distinta. Por ejemplo, con ondas medias yo puedo saber que debo de operar en el tercer
hacer retroceso, y aquí prácticamente puedo meter una operación hacia la baja. Pero si yo utilizara una onda larga, entonces me faltaría muchísimo para poder operar, ya que como el entendimiento de mis gráficos ha cambiado, entonces la confirmación o la forma de usar la estrategia acaba de cambiar también. Entonces te voy a enseñar la herramienta exacta que puedes utilizar para entender las ondas medias en tu gráfico, así que presta atención aquí. Recuerda que si quieres comenzar en el mundo del trading y quieres abrir tus primeras operaciones tanto en Forex como en opciones binarias, en la descripción de este video tienes los enlaces a los brokers que utilizo yo y que utiliza mi comunidad para que te puedas abrir una cuenta y comenzar en el mundo del trading. Y si quieres unirte a mi academia de trading privada, tenemos un número de contacto específico al cual puedes comunicarte para recibir información de las mentorías. Así que continuamos, traders. Bien, entonces, como te lo decía, vas a ir a la pestaña de indicadores en TradingView. Cabe mencionar que la mayoría de brokers tienen este indicador que se llama zigzag, y este indicador te ayuda a entender todas las ondas en los gráficos, ya que recuerda que una regla muy importante en el trading es que nosotros no podemos analizar y no podemos operar únicamente entendiendo el movimiento de una vela. Tenemos que entender todo un movimiento, ya sea un movimiento de impulso o un movimiento de retroceso, y este indicador te va a ayudar a identificar en automático todos los movimientos que tienes en el gráfico dependiendo el periodo en el que lo hayas configurado. Esto hace que obviamente entender cómo voy a operar, dónde empieza un movimiento, dónde finaliza, se vuelva mucho más sencillo, ya que el mismo indicador nos está identificando todos nuestros movimientos, el principio y el final del movimiento, y esta herramienta es muy buena para poder practicar y para que puedas perfeccionar cada que marcas un movimiento. Por ejemplo, aquí yo quiero practicar cómo sería identificar mi gráfico en ondas medias, entonces yo puedo empezar a hacer mi análisis de esta manera con la herramienta de ruta, que ahorita te lo explico, y una vez que tengo mis ondas marcadas, lo único que hago es esto. Bueno, activo el indicador, y si coinciden los movimientos que yo marqué con los movimientos del indicador, quiere decir que voy por buen camino y que estoy analizando mis gráficos correctamente. Puedes ver aquí que el margen de error entre mi análisis y el que marcó el indicador no es tan grande, sinceramente. Esto quiere decir que estoy entendiendo mis movimientos de forma correcta. Entonces, ¿cuál es el indicador? Atención, vas a ir a la pestaña de indicadores y aquí vas a buscar un indicador que se llama zigzag, pero vas a poner este indicador de la comunidad que se llama zigzag más de parte de Dev Lucem. Él es un creador de la comunidad que ha hecho este indicador. Entonces vamos a activar el indicador, y una vez que configuras el indicador se va a ver de esta manera, pero no entres en pánico. Te voy a enseñar para qué funciona el indicador. Vas a ir a las opciones de configuración y aquí abajo donde dice transparencia le vas a poner en 100. Ahora ya se empieza a ver un poco más limpio nuestro indicador. ¿Y qué es lo que hace este indicador? Bueno, recuerda que cada que nosotros tenemos un movimiento, tenemos ondas o movimientos mayores que los anteriores. Podemos tener impulsos que son más grandes que los anteriores, y dependiendo si un movimiento es mayor que otro o es menor, va a definir la dirección de nuestro gráfico para saber si tenemos tendencia alcista, tendencia bajista o mercado lateral. Bueno, como puedes ver aquí, lo que hace este indicador es que nos va marcando los puntos más altos y los puntos más bajos de nuestro activo, dependiendo el periodo en el que lo estemos seleccionando. Entonces, una vez que cambiamos la transparencia, vamos a cambiar los demás valores. Tú puedes dejar los colores como tú quieras, pero yo siempre le cambio el color a blanco, y lo único que nos importa por aquí es que vamos a desactivar aquí donde dice etiquetas. Las desactivamos, perfecto. Y ahora viene la parte más importante de este indicador, que es la profundidad. La profundidad, aquí lo puedes ver, no le vas a cambiar nada más, pero en la profundidad es lo que va a determinar qué tan rápido se mueve el indicador y si te va a marcar ondas cortas, ondas medias u ondas largas. Así que fíjate bien aquí, si yo le bajo la profundidad hasta 4, por ejemplo, ¿qué es lo que va a hacer el indicador? Va a empezar a marcar ondas mucho más rápidas. Fíjate, aquí en profundidad de 2, el entendimiento de nuestro gráfico va a ser distinto, ya que el indicador nos está marcando ondas cortas. Si yo me aumento a un periodo de 4 o de 5, ya empieza a marcar ondas medias, que son las que a nosotros nos interesan. Entonces, para ondas medias, puedes marcar un periodo entre 4, 5 y 6. Y para extensiones, puedes aumentar la cantidad
cantidad del periodo arriba de 10. Como puedes ver aquí, fíjate bien, quiero que veas la diferencia. En periodo de 5, aquí tenemos una microtendencia bajista, pero si yo me aumento a un periodo de 12, ¿qué es lo que pasa? Que mi gráfico cambia la forma de ver el mercado, y así es como nos pasa a nosotros, que cada vez utilizamos nuestras estrategias de una forma diferente, y es por eso que en ocasiones no te funcionan. Entonces el indicador lo vas a dejar en profundidad de 5. Esa es la única profundidad que nosotros vamos a utilizar. Ahora, como puedes ver aquí, nuestro indicador ya nos está marcando los movimientos del mercado en un periodo medio. Esto hace que analizar y saber dónde empieza un movimiento, dónde finaliza, dónde marcar un soporte y una resistencia se vuelva mucho más sencillo. En otros de los videos te he explicado que, por ejemplo, una tendencia bajista como esta que tenemos aquí, o cualquier tipo de tendencia en general, siempre la debemos de operar en el tercer retroceso. Aquí tenemos nuestro primer retroceso, que sería prácticamente este de aquí. Luego tenemos el segundo retroceso, que sería este piquito de aquí, perfecto. Y por último, nosotros vamos a operar siempre en el tercer retroceso, que es cuando podemos confirmar que tenemos una tendencia. Entonces, este indicador te ayuda a entender tus gráficos en forma de movimientos sin necesidad de estarte complicando para saber dónde comienza, dónde finaliza, si lo marcaste bien, si lo marcaste mal. Pero algo bien importante que debes de saber es que solamente debes de utilizar estas herramientas como apoyo, no como una estrategia principal. De lo contrario, vas a terminar perdiendo. Muchos traders terminan perdiendo porque utilizan los indicadores como estrategia directamente, pero el indicador no es la estrategia. Entonces, fíjate bien aquí, una vez que nuestro movimiento continúa avanzando, sabemos que debemos de operar el próximo retroceso. ¿Y cómo lo vamos a operar? Bueno, marcar, por ejemplo, aquí una línea de tendencia o una línea dinámica se vuelve súper fácil porque el mismo indicador nos está indicando dónde finaliza un movimiento. Entonces, ya una vez que marco mi línea, sé que es ahí donde debo de operar. Solamente tengo que esperar la confirmación correcta para poder operar con una buena estrategia. Pero yo sé que aquí es donde voy a operar hacia la baja. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Fíjate bien ahí, el indicador se va moviendo, el gráfico se va moviendo, ahí llega a la línea que tenía configurada, y es ahí entonces donde este indicador nos sirve como herramienta de apoyo para analizar nuestros gráficos y poderlos entender de forma correcta. Y una vez que el gráfico llega a este punto, fíjate qué es lo que sucede. Nuestro gráfico comienza a cambiar hacia la baja y entendemos la estructura de forma correcta en un periodo medio del gráfico. Porque si tú analizas tus gráficos en el periodo incorrecto, entonces las estrategias no te van a servir. Aquí te pongo un ejemplo a lo que me refiero de entender los gráficos de forma distinta o de forma incorrecta. Yo veo muchos traders que lo que hacen es esto: al abrir un gráfico, primero marcan sus ondas cortas, perfecto, ahí, luego marcan una onda media, luego vuelven a marcar ondas cortas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tu gráfico pierde congruencia por completo, pierde la simetría, y normalmente para tener una buena operación debes de entender tus gráficos de la misma manera. Para eso te va a servir este indicador, para saber dónde comienza tu movimiento, dónde finaliza, hasta dónde se mueve nuevamente, dónde regresa, y así vas a identificar cómo pueden ser los movimientos futuros en el mercado, qué tanto puede extenderse un impulso, qué tanto puede regresar un retroceso, y puedes complementar esto con medias móviles, con Fibonacci o con cualquier otra herramienta que a ti te funcione. Pero es una maravilla. Yo lo que te recomiendo para practicar y mejorar es que lo desactives de inicio, y recuerda que es bien importante que tengas activada esta barra de herramientas en TradingView o en tu broker. En el caso de TradingView, esta barra de herramientas me permite practicar de forma correcta, me permite tener un buen análisis de manera dinámica y entonces no perderme de ningún detalle del mercado. Y para poder entender cada uno de tus movimientos, vas a utilizar la herramienta de ruta, que es esta que tenemos aquí. Del lado izquierdo, en TradingView, vas a ir a este menú y aquí tienes la herramienta de ruta. Cada vez que a una herramienta en TradingView tú le pones en favoritos, en automático te va a activar este menú que tengo por aquí, que es tu barra de herramientas. Esto te va a ayudar a practicar correctamente y tener un buen análisis. Entonces, lo que vas a hacer es bastante sencillo. Al momento que tú abras cualquiera de tus gráficos, ya debes de tener el indicador activado y vas a empezar a marcar los movimientos como tú los estés entendiendo. A ver, yo acabo de abrir el euro con el dólar temporalidad de 5 minutos y yo pienso que de aquí a aquí tengo un impulso, de aquí a aquí tengo un retroceso, de aquí a aquí un impulso,
retroceso, impulso, retroceso y ahora está continuando un impulso. Perfecto. Entonces, una vez que marcaste esto, después pones el indicador por encima de tu análisis. Aquí me acabo de dar cuenta que tuve un pequeño error, porque mi máximo es aquí, por ejemplo, pero los demás movimientos los entendí de forma correcta. Los demás movimientos tienen congruencia, entonces el análisis que estoy haciendo es el adecuado. De verdad, este tipo de ejercicios te van a ayudar a mejorar muchísimo y a entender tus gráficos de forma correcta. Si tú, por ejemplo, quieres operar, entonces puedes utilizar este indicador, pero ve trabajando nada más en la profundidad. Antes de analizar tus gráficos, selecciona la profundidad del indicador para que veas en qué profundidad está funcionando mejor para ti, porque recuerda que esto varía de trader a trader y de estrategia a estrategia, pero analizar los gráficos se vuelve sencillísimo. Mira, aquí estoy en el euro con el dólar y yo sé, mismo ejemplo anterior, que para operar una tendencia ahora hacia la alza, debo de operar siempre en el tercer retroceso. Entonces aquí tengo primer retroceso, perfecto, veo mi gráfico, primer retroceso. Luego tengo segundo retroceso, marco en mi gráfico, segundo retroceso. Bien, yo sé que para operar debo de esperar el tercer retroceso y es aquí donde yo voy a operar. Entonces, en mi gráfico, yo sé que ahora necesito, ya tengo impulso, retroceso, impulso, retroceso. Ahora necesito un impulso, retroceso para poder operar. Y sé que por lógica, este movimiento que está comenzando debe de llegar más arriba que el anterior, porque así se define una tendencia. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Fíjate bien, para que sea una tendencia, debe de llegar más arriba que el anterior. Ahí está llegando más arriba que el anterior y ahora entonces solamente tengo que esperar esto mismo de aquí. Esperar un retroceso para poder operar esta tendencia hacia la alza. Y te digo, puedes utilizar líneas de tendencia, puedes utilizar medias móviles, puedes inclusive utilizar un Fibonacci y empezar a identificar el lugar correcto de tu operación. Mira, ahí mi gráfico está regresando a la zona de la Golden Zone de Fibonacci y entonces sé que en ese momento mi gráfico puede comenzar a tener una reacción hacia la alza. Y vamos a ver qué es lo que sucede en el euro con el dólar. Ahí una vez que mi gráfico llegó a la zona de la Golden Zone de Fibonacci, entonces mi gráfico comienza a darme un movimiento con mayor profundidad. Pero puedes ver cómo todos nuestros movimientos o todo el análisis que estamos haciendo tiene simetría. La simetría es súper importante en el trading, sin importar que tú hagas forex, binarias, acciones, criptomonedas, es exactamente lo mismo para cualquier modelo de entrada, para cualquier tipo de análisis. Así que vamos con un último ejemplo, traders. Bien, aquí me encuentro en el euro con el NZD. Vamos a poner aquí un ejemplo que yo quiero operar un cambio de estructura, pero no sé dónde debe de cambiar mi gráfico. No sé si debo de marcar ondas pequeñas o cuáles son los movimientos que yo debo de marcar. Bueno, para eso te sirve el indicador. Vamos a marcar aquí y yo sé que entonces los movimientos que estoy teniendo son movimientos mucho más grandes, son extensiones más grandes. No sé si me explico, espero darme a entender con este video, pero por ejemplo aquí el error que se comete es que empiezas a marcar tus movimientos de forma rápida, crees que ya tienes un rompimiento y metes una operación aquí, por ejemplo, cuando en realidad la operación que tenías que meter era mucho más abajo, por ejemplo, y esto causa errores, esto causa pérdidas en el trading. Entonces, marcamos el indicador, perfecto, aquí me está diciendo que este es mi último mínimo, excelente. Ahora para operar un rompimiento, bueno, pues fácil, espero que el indicador o espero que mi gráfico rompa mi último mínimo con fuerza, ahí lo acaba de romper, perfecto. Y para operar el modelo de entrada de rompimientos, bueno, pues solamente necesito que mi gráfico rompa, me dé un pullback y ahí voy a operar. ¿Y cómo sé que mi pullback está empezando? Bueno, pues espera a que el indicador cambie. Hasta que el indicador cambie es que sabes que tienes otro movimiento. Así que presta atención. Acaba de cambiar el indicador hacia la alza. Entonces yo sé que este es mi pullback. Yo sé que aquí tengo el modelo de entrada de rompimientos y que en este punto puedo meter una operación para buscar un cambio de estructura. Entonces este es uno de los mejores indicadores, una de las mejores herramientas que puedes utilizar si estás comenzando en el trading. ¿Y qué es lo que pasa? El gráfico llega al punto que tengo para operar y ahí comienza a darme el cambio de estructura que yo estaba buscando. Utilizando el indicador de zigzag como apoyo es lo que te puede llevar a tener operaciones perfectas en el trading, tanto para analizar tus gráficos, para saber en qué momento vas a operar o para saber cuándo tienes un movimiento real o no, porque normalmente algún trader pudo haber operado aquí y pudo haber perdido, pero todo debe de tener congruencia. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo en mi gráfico estoy marcando movimientos grandes,
grandes, entonces la estrategia la debo de utilizar en movimientos grandes. Si yo estoy marcando mi gráfico con movimientos pequeños, entonces la confirmación y la estrategia van a ser completamente diferentes, porque todo el entendimiento debe de tener la misma congruencia y la misma simetría. Pero ¿qué sucede si ahora yo utilizo ondas largas? Bueno, pues que ahora mi confirmación debe de tener congruencia con el tipo de ondas o el tipo de movimientos que estoy identificando en mi gráfico. Es por ello que indicadores como el zigzag pueden ser de las mejores herramientas que puedes utilizar todos los días para practicar, para mejorar y para tener operaciones perfectas para ganar en el trading. Así que traders, esperando que les haya gustado este video, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, deja tu like en este video y aquí te dejo un próximo video para que puedas verlo. Asegúrate de darle click y nos vemos en la próxima, traders.